Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra sesión de streaming con la red de periodismo de hoy. Antes de iniciar el día de hoy, les recordamos que este foro se realiza como cierre a la actividad desarrollada entre el 18 y 19 de mayo y el 6 y 7 de julio del presente año en la ciudad de Cúcuta, donde hablamos sobre el periodismo y su responsabilidad en el conflicto. Queremos además reiterarles la invitación a participar de nuestros cursos de formación virtual para periodistas y comunicadores. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas permanentemente y que en este momento pueden inscribirse al proceso de formación de comunicar en entornos digitales en los niveles 1, 2 y 3. También recuerden que tenemos disponibles 3 nuevos cursos que son productos audiovisuales en Internet, periodismo móvil y creación de radios en línea de nuestra red de amiga Radial Colombia. También está disponible el curso de Community Management para periodistas. Queremos también invitarlos a que participen de los demás streaming que estaremos compartiendo con ustedes durante esta semana. Mañana, por ejemplo, tendremos al ganador del premio a la mejor fotografía en Internet de los premios Simón Bolívar. Él se llama Alejandro Arias y va a compartir un poquito sobre su experiencia. También tendremos a Paula Carri el próximo jueves, que nos va a hablar un poquito sobre gestión de marca y sobre lo que tenemos que tener en cuenta comunicadores y periodistas para desempeñar una buena labor en la web. Además, el día viernes vamos a tener una sesión con Martina Castro de Radio Ambulante, quien nos va a hablar y nos va a dar un poquito herramientas para la construcción de crónicas en radio. Bueno, además quiero contarles que su participación la pueden realizar, la participación de este streaming, a través del hashtag periodismo de hoy y a través de la cuenta @periodismo de hoy. También pueden comunicarse con nosotros para realizar las preguntas a los ponentes a través del chat de la NIN, a través de periodismodehoy.com. Les presentamos a los invitados del día de hoy. Nos acompañan Juan Diego Restrepo Echeverri, candidato a doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Él es periodista, editor general de Verdad Abierta y docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña Ricardo Cruz, periodista y docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Juan Gonzalo Betancourt, magíster en estudios humanísticos, docente e investigador en la línea de periodismo digital de la Universidad de AFIT y editor de la revista digital Bitácora de la misma universidad. Nos acompaña también María Victoria Uribe, quien se conecta. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá en este momento, entonces estableceremos comunicación con ella. Ella es antropóloga y directora en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Además es investigadora del Centro de Memoria Histórica. Patricia Nieto nos acompañará en un momento también. Recordemos que ella es periodista y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Además es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Entonces vamos ahora con Juan Diego Restrepo, que nos hablará un poquito de lo que fue el taller en Cúcuta y quien nos dará un poquito de luces de lo que veremos en el foro el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven y nos están escuchando en este momento por el streaming. Lo que da sustento como a este trabajo que hemos convertido hoy en un foro es una serie de talleres que se realizaron en la ciudad de Cúcuta con un grupo de periodistas muy juiciosos, además, que participaron en él. Este taller surgió de una decisión que toma el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia, tanto en primera como en segunda instancia, contra el jefe paramilitar Iván Laverde Zapata, alias el Iguano. En ese momento y en esa decisión, lo que hace el tribunal es exhortar al Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones para que adelante una serie de talleres que involucren a los periodistas en el análisis del conflicto, un poco en términos de memoria, que se hizo cuando llegó a Norte de Santander todo el aparataje paramilitar, cómo se hizo esa cobertura y cuál es la reflexión que desde el presente se podía hacer al respecto. Eso fueron 4 sesiones de trabajo con un grupo promedio de 25 periodistas que acabó
acabó con un trabajo multimedial que estaremos conociendo próximamente y publicaremos en Periodismo de Hoy. Es como uno de los primeros talleres, por lo menos en los que yo participo como tallerista, en el que realmente arroja un producto que se puede observar, que se puede leer, que contiene fotografía, que contiene videos, que contiene programa de radio, como una manera, digamos, de los periodistas hacer de alguna manera un homenaje a las víctimas de Norte de Santander y como una manera de repensar el periodismo y el conflicto en una perspectiva de memoria. Creo que hemos quedado como bastante satisfechos con el trabajo realizado. Los invitamos pues a Periodismo de Hoy a que lo observen, y de lo que se trata ahora es de que reflexionemos un poco sobre el tema de memoria, el periodismo, la memoria y cómo podemos los periodistas contribuir un poco a ese tipo de rescate del pasado y bueno, jalonar productos, digamos, como el que se puede ver en el periodismo de hoy, que permitan hacer una reflexión hoy de lo que hicimos en el pasado al respecto. En esos talleres me acompañó Ricardo Cruz, periodista, también docente de aquí de la Facultad de Comunicaciones, del programa de periodismo de la Universidad de Antioquia, quien, digamos, podría también darnos algunos puntos al respecto de lo que se hizo. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos están observando en este momento. Como lo decía Juan Diego, el taller que desarrollamos en la ciudad de Cúcuta con aproximadamente un grupo de 20-25 periodistas de todo el departamento de Norte Santander, lo dividimos en dos etapas. En la primera etapa, que tuvo lugar en el mes de mayo, digamos que logramos hacer una evaluación de un conjunto amplio de piezas periodísticas, mirando cómo los medios de comunicación norte santanderianos cubrieron todo lo que fue la violencia paramilitar de finales de los 90 y principios de la década de 2000. Yo creo que nos llevamos varias sorpresas interesantes y varias lecciones también muy interesantes durante ese análisis de piezas periodísticas. El primero fue que, curiosamente o sorprendentemente, los medios de comunicación por fuera de la región de Norte Santander tuvieron un cubrimiento un poco más exhaustivo de lo que sucedía en ese momento en el departamento. Eso podría explicarse un poco por el temor o por, digamos, la exposición a que quedan sometidos los periodistas en las regiones, sobre todo en aquellas regiones azotadas por problemas de conflicto armado, de violencia generalizada o de guerra entre grupos armados al margen de la ley. Digamos que es notorio a veces cómo en las regiones que son azotadas por este tipo de problemáticas, la verdad y el ejercicio periodístico se autocensuran, se silencian y no le permiten a la gente de la región conocer lo que realmente está pasando. Entonces yo creo que fue un ejercicio interesante. También los periodistas de la región, hubo como una especie de mea culpa también por parte de los periodistas de la región sobre lo que se informó en su momento sobre eso. El segundo momento, como lo decía Juan Diego, ya lo que hicimos fue un ejercicio, una reflexión más sobre memoria, sobre cómo el periodismo puede construir y aportar a la construcción de memoria histórica y para qué sirve la memoria, ¿cierto? Si bien es cierto, hay hechos, hay una cantidad de hechos que la sociedad entera a veces quiere olvidar, pero creemos, y yo particularmente soy un convencido de que los medios de comunicación y los periodistas en general debemos aportar a la reconstrucción de memoria histórica, diciéndole a la sociedad qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió años atrás, un poco para aportar a aquello que llaman el proceso de no repetición, para que eso que pasó lo que ocurrió en el pasado no se vuelva a repetir. Producto de todo este ejercicio, como decía el profesor Juan Diego, hubo un trabajo, los periodistas se comprometieron y hubo un gran compromiso, eso hay que rescatarlo y valorar, que si bien era un taller en el que los periodistas asistían voluntariamente y se les propuso una actividad para publicar, hubo un gran compromiso y un alto nivel de compromiso de los periodistas participantes.
destacamos que recibimos alrededor de 4 o 5 piezas periodísticas que se enmarcan dentro de esa construcción de memoria histórica de lo que fue el conflicto armado en Norte de Santander. Entonces, si ustedes van mirando en el streaming en este momento, podrán ver que hay 4 o 5 artículos, todos referidos a lo que fue el conflicto armado en Norte de Santander. Hay una historia en particular, les voy diciendo brevemente un resumen de cada una de las notas. Hay una historia sobre el Zulia. El Zulia es un municipio cercano a la ciudad de Cúcuta que fue duramente azotado por los grupos armados ilegales, tanto por las guerrillas como por los paramilitares. Entonces, ese texto recoge un poco la historia de lo que fue tanto la violencia de unos como de otros, y tiene unas historias muy bellas de mujeres sobrevivientes a ese conflicto. También tenemos otro artículo sobre el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, que también es una historia muy bien documentada, muy bien hecha, que recoge un poco lo que es el drama del reclutamiento forzado en Norte de Santander a través de diversas fuentes. Es en un formato de radio, muy bien elaborado por demás. También también logramos documentar, a través del taller, el taller logró que los participantes se animaran a documentar historias de víctimas, que eso también yo creo que es un gran acierto que tiene este taller, y es que la memoria se logró reconstruir desde las víctimas. Y como si usted, en el rastreo que hagan en la lectura que hagan de los trabajos que pueden ver en el streaming, se van a dar cuenta que los protagonistas de cada uno de los relatos son las víctimas, como en aquel apartado que dice Hijos de la Violencia. Si ustedes ingresan a ese link, van a encontrar una serie de videos, 4 videos en total, que cada uno recoge la historia de una víctima de la violencia en Norte de Santander. No sé, de pronto pueda cederle la palabra a Juan Diego para que nos aporte un poco más y, digamos, nos cuente un poco más cómo fue todo este proceso. Digamos que lo que nos había pedido el ministerio con el convenio con la Universidad de Antioquia era, digamos, trabajar a fondo el exhorto que trajo la sentencia contra alias El Iguano, que buscaba 2 cosas: ni exaltar otra vez a los paramilitares, hoy exparamilitares, ni revictimizar a las víctimas. Esos eran los 2 conceptos que determinó la Corte que debían incluirse, digamos, en la reflexión en el taller, con muy buenos resultados, como ustedes los podrán observar. Pero más allá de eso, de nosotros volver a explicar la dinámica de cómo resulta este taller, sería bueno que el profesor Juan Gonzalo Betancur, quien, valga la aclaración, fue mi primer jefe, siendo yo muy novato en el periodismo, y quien me metió en esta senda del periodismo judicial y después en el periodismo de derechos humanos, sería bueno que desde su reflexión nos permitiera también conocer un punto de vista desde el periodismo y desde la academia, ese tema que nos ocupó en este trabajo que duró más o menos 6 meses, en esa relación entre periodismo y memoria. ¿Cuál sería como la reflexión tuya al respecto? Bueno, un saludo a los compañeros y a quienes nos ven. Lo primero es que yo pienso que no tendríamos que esperar que un juez nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Ahí yo creo que arrancamos mal los periodistas, pero hay que también contextualizar y me gustaría pues que fuera más que yo exponer un diálogo. Una cosa es también, y me voy a poner del lado del periodista que está en un determinado municipio azotado por violencia guerrillera o paramilitar o violencia estatal. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno ahí? A veces es muy complicado la reconstrucción de los hechos mínimos cuando uno está metido en una situación de violencia tan fuerte como la que hemos vivido aquí. Entonces hay que, dijéramos, entender también que si bien para este caso un juez dice
que hay que, dijéramos, resarcir de parte del periodismo y reflexionar sobre esto, también hay que entender también el contexto en el que se ha ejercido la prensa en las regiones. Es muy distinto hacer periodismo aquí en Medellín, hacerlo en el centro de Bogotá, hacerlo en una determinada región del país, donde uno está con su familia, donde no tiene para dónde ir, donde los medios son tremendamente débiles, porque qué medios fuertes hay en las regiones también. Entonces, este es un problema inherente al ejercicio mismo del periodismo en conflictos armados, ¿cierto? Es distinto informar de la guerra propia a informar de la guerra ajena. ¿Qué imágenes publica uno? Por eso uno puede ver, y a mi modo de ver, publicar mucho más fácil las imágenes de violencia en África, por ejemplo, o en Asia, que las de nuestros barrios o las de nuestros municipios, porque es nuestra propia gente. Ahí, entonces, esto es un asunto tan complejo en el momento mismo de la información, que por supuesto eso determina unas maneras de informar muy complejas. Y ni se diga ya como para el lado cuando tocamos el tema de la memoria. Sí, hay varios puntos como que quedan como en la discusión que nosotros, Ricardo y yo, tuvimos como oportunidad de revisarlos con los periodistas ahí en Cúcuta. Y uno era el elemento que vos decís de la fotografía. Uno de los aspectos que más nos llamó la atención revisando la prensa de la época, estamos hablando de mediados del 99. Una de las particularidades que tiene el conflicto en Norte de Santander es que Carlos Castaño anunció que iba para Norte de Santander. Eso fue en marzo de 1999. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer como el rastreo en prensa, y a partir de ahí empezó una violencia cruel que se centró en la zona del Catatumbo y que luego se desplaza al área metropolitana de Cúcuta, con muchas masacres. La multimedia que ustedes están observando, que es el resultado de este foro, logramos con la ayuda de la base de datos de verdadabierta.com lograr construir una tabla con las masacres que se dieron entre el 99 y hasta el 2004-2005, es un documento que pueden descargar. Entonces, lo que vimos en prensa fue gráficamente unas fotos atroces de la sangre expuesta, el cuerpo expuesto, ¿cierto? El diario regional, que digamos es el hegemónico en la ciudad, tuvimos la oportunidad de revisar casi que día por día en ese periodo en la biblioteca de ahí de la ciudad, y nos impactaba mucho observar cómo mejor dicho, el periódico El Espacio era menos violento que lo que eran las fotografías del diario La Opinión. Tuvimos mucha suerte en este taller en contar con el antiguo jefe de redacción de La Opinión de esa época, quien nos aportó como mucha reflexión al respecto de por qué se hacían ese tipo de fotos. Y en esencia era una decisión editorial muy simple, era negocio, porque es que se vendía más esas fotos. Y además nos contaron anécdotas como que los voceadores del periódico, las fotos iban en la contratapa y los voceadores del periódico vendían el periódico mostrando la contratapa cuando había masacres, y eso elevaba un poco la circulación del medio. Entonces hay ahí todo ese tipo de reflexiones. Si bien Juan Gonzalo tiene la razón en que la manera como se cubrió ese momento del conflicto es muy delicado por las garantías que tiene un periodista local, el del Zulia, el de la zona metropolitana, el que está en Tibú, el que fue a La Gabarra pero es de la zona, y los que fuimos de otros lados. También es cierto que ellos cubrieron un conflicto, digamos, en medio de la inmediatez, pensando también como negocio, y ese son el tipo de reflexiones que nos deja por lo menos este taller, que fue, claro, ordenado por un juez, pero creo que nos da la posibilidad a través de estos medios de poner el debate, digamos, nacional sobre la memoria del periodismo en una guerra que todavía no acaba. Ricardo. Sí, que también iba
dentro de los hallazgos que hicimos o de la preparación que hubo previa al taller, dentro de ese análisis de prensa pudimos observar también que, digamos, lo que dice el profesor es muy cierto, no es fácil cubrir un conflicto armado como periodista en una región donde el Estado es sumamente débil, donde los actores armados tienen muchísima más fuerza que los agentes del Estado, donde la amenaza es prácticamente latente. Pero también es cierto que la inmediatez y la información también quedó reducida a una sola fuente, en este caso la fuerza pública, y en muchas ocasiones se le dio total y entero crédito a esa fuente. Entonces tuvimos la ocasión de comparar, por ejemplo, casos que ya estaban contenidos en la sentencia, mirar cómo fue que se cubrió, y en parte la sentencia y los jueces tenían razón en el sentido de que el periodismo revictimizó, en el sentido que muchas veces las víctimas quedaron consignadas en los medios de comunicación como presuntos victimarios, como presuntos, o sea, su condición de ser humano quedó reducida o quedó casi que justificada. Yo recuerdo una frase de León Valencia en un foro que decía que la condición de víctima no la daba el ser inocente o no ser inocente, el pertenecer a un grupo o no pertenecer. La condición de víctima la daba la indefensión en que se producía su muerte, ¿cierto? Es decir, muchas veces, y eso lo pudimos observar en este ejercicio, el periodismo a veces condena sin ser juez. A veces atribuirle a una víctima, a un occiso, su condición de integrante de grupo armado o integrante de alguna facción de la que sea, pareciera que eso ya justificara su muerte, así ésta se haya dado en condiciones de indefensión. Que yo creo que también es un poco la reflexión que tenemos que hacernos, un poco cómo se puede cubrir mejor una situación como la que vive el país, que aún la sigue viviendo. Yo creo que hay un problema para el caso específico a partir de lo que ustedes han contado, y es que si estaba anunciado una situación de violencia, el medio debió haberse preparado para asumir eso. Que eso lo hacen los periodistas deportivos siempre. Si hay una final, ellos se preparan muy bien, pero parece que en el periodismo judicial, en el periodismo de violencia, en el periodismo de derechos humanos o incluso en el periodismo de paz no pasa eso. Yo pregunto hoy, ¿nos estamos preparando para una situación de posconflicto eventual en caso de que se dé el proceso, salga bien el proceso de negociación con las FARC, o nos va a coger como nos cogió la violencia? Nos cogió sobre la marcha, y sobre la marcha se iba improvisando, y al improvisar en cosas tan delicadas es donde se cometen este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que posiblemente ocurrió eso, y a nosotros aquí en Medellín nos pasó, ¿cierto? En las épocas más duras los primeros cubrimientos yo creo que fueron bastante malos porque no estábamos preparados, pero hay que hacer altos en el camino. Yo le escuché una frase muy bonita a Marta Ruiz una vez, la periodista esta de Semana, que decía: mientras los hechos vayan más rápido, el periodismo tiene que ir más despacio, porque y otra frase de Javier Darío Restrepo es que se está jugando con la vida y con la muerte. Por eso el cubrimiento del conflicto no puede ser como el cubrimiento de cualquier otra cosa, como decía ahora, como el del partido de fútbol, ¿cierto? No puede ser así. No podemos llegar a la situación de violencia, pero también a la situación de paz, como si el mundo se hubiera acabado de empezar, ¿cierto? No. Si vienen estas situaciones, si hay fenómenos que se están advirtiendo, yo creo que es responsabilidad de los medios o de los propios periodistas, sea en la sala de redacción o sea el sábado en la tarde cuando se están tomando una cerveza, pensar, oiga, ¿qué vamos a hacer frente a esta cosa? Porque si no nos arrasa, ¿cierto? Son fenómenos tan grandes que nos desbordan y se cometen estos atropellos y estas irregularidades frente a todas las fuentes, ¿cierto? Que es muy delicado. No sé qué piensan, muchachos. Sí. El problema de este país es que no hemos acabado de digerir la violencia de la década del 90 y comienzos del 2000, y ya vamos a tener que empezar a digerir, ¿cierto?, lo que puede resultar del proceso con las FARC en La Habana. Entonces vamos de manera muy vertiginosa en la cobertura de hechos que son trascendentales para el país, ¿cierto?, también para la comunidad internacional, que significan eso que Javier Darío Restrepo decía, vida y muerte,
Un proceso de paz obviamente buscaría reducir al mínimo, las muertes violentas en relación con el conflicto, pero los periodistas cada vez estamos, digamos, no sé si o más agobiados por la situación, más bajo presión, diría uno. Hay también fuentes, digamos, institucionales que tienen cierto interés en que se publiquen ciertas versiones de los hechos. Yo creo que lo que pudimos observar en el taller en Cúcuta con los compañeros periodistas que participaron del trabajo es que esa rutina de llamar a la fuente, por ejemplo, militar o policial, no ha cambiado. O sea, no ha cambiado. Por eso yo creo que la Corte hizo bien al advertir que había que hacer una reflexión sobre la no volver a revictimizar la víctima, ¿cierto? Una señora, un señor que viene golpeada por asuntos de guerrilla, que luego pasa a ser golpeada por asuntos del paramilitarismo, que hoy en alguna región del Catatumbo está siendo golpeada por las bandas criminales emergentes, y nosotros como un patrón de comportamiento seguimos mirando la fuente oficial para que nos explique los hechos. Esa situación sí no ha cambiado. Ahí le doy la razón a Juan Gonzalo cuando dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? El escándalo hoy de las fotografías de miembros de la mesa de negociación de las FARC en La Habana, paseando en yate, de compras en La Habana, nos tiene escandalizados, pero la pregunta es si ese es el fondo que debemos mirar los periodistas, o si ese es el panorama que debemos cubrir. Yo creo que hay muchas preguntas que este trabajo en particular, reflexionar sobre el papel del periodismo en el conflicto, también nos lleva a lo que propone el profe Juan Gonzalo, es reflexionar el papel del periodismo en una época de transición, que no sabemos si vamos hacia posconflicto o no, pero por lo menos hay un atisbo, ¿cierto?, de salida negociada a un conflicto que lleva más de 40 años y que ha convertido el periodismo como en un protagonista de primer orden, un poco dando tumbos. Se han hecho ejercicios muy interesantes en algunos medios, luego esos mismos medios caen como en un vacío y desdicen de todo lo que hicieron en el pasado. Entonces vamos de tumbo en tumbo, y por muchos foros que se hagan, este será un foro más que tiene que ver con este tema, ¿cuáles serán los puntos nodales para uno entrarle de fondo al tema? Si es que hay que intervenir las universidades, las escuelas de comunicaciones. Néstor Morales, el periodista que dirige Blue Radio, hace unos meses dijo que había que acabar las facultades de comunicación porque ahí no se estaban preparando realmente los periodistas para nada. Entonces son puntos que hay que tocar, enfrentar y preguntarse cuál es exactamente el punto nodal que debemos tocar desde la academia, pero también como gremio, pero también como ciudadanos, para que esta situación cambie. A mí me parece un reduccionismo fijarlo en un solo punto, sean las universidades, sean los medios, sean la estructura empresarial. Es un todo, es un todo. Yo creo que tenemos que pensar, es decir, yo creo mucho en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque a veces estamos en unos medios que son un completo desastre, ¿cierto? La última vez que yo fui a hablar con los periodistas de Cúcuta fue hace como unos 5 años, y recuerdo que RCN tenía 2 personas, RCN Radio tenía 2 personas para atender Norte de Santander, pleno momento conflictivo con Venezuela, una situación tremenda, y una cadena radial de las más poderosas tenía 2 periodistas. A mí me parece eso una cicatería y una forma tan avara de estructurar la información que habría que poner también el ojo en las empresas informativas, ¿cierto? Pero bueno, como son tantos puntos de vista, yo haría el llamado como a la responsabilidad individual del periodista. Estudiar historia como un berraco. Hay que maciar esto, no podemos ser tan, dijéramos, como tan ligeros a veces de llegar a una región y desconocer el contexto de la región. Pensar, lo que a mí me parece muy interesante lo que decía Juan Diego de las fotos de las FARC. ¿Es eso lo importante o eso es una cosa anecdótica frente a lo que se está discutiendo ahí? ¿Cierto? Y se arman unos escándalos que porque los tipos están en un yate, pues si es un día de fiesta, pienso yo, y no soy de las FARC, ni me interesa dar a conocer ni defenderlos, pero a mí eso no me escandaliza, o que estén de compras.
pero sí, eso son unas cosas, unas tonterías frente, a mi modo de ver, frente a lo verdaderamente grande que eso como que nos nubla, como que nos oculta y no nos deja ver lo importante. Entonces yo llamaría la invitación a, primero, estudiar historia, pero con fuerza, a mirar los hechos del conflicto y los hechos políticos en un contexto mucho más amplio, ¿cierto? ¿Cuál es el corto plazo y cuál es la mirada de largo plazo? A buscar profesionalización a como de lugar, y todos estos espacios y más estos a través de internet son tremendamente buenos, a no creer tanto en las fuentes oficiales, pero llevamos como yo no sé cuántos país 100 años diciendo que no hay que creer tanto en la fuente oficial y llamamos a la fuente oficial, pero claro, también cuando yo veo que son un periodista de radio que tiene que hacer 20 noticias en el día, que tiene que hacer informes para nacionales, que un programa local o no sé qué, pues claro, ¿qué hace el tipo? Llama a la fuente oficial, entre otras cosas porque las fuentes oficiales se han fortalecido tremendamente. El ejército tiene agencia de noticias, la policía tiene agencia de noticias, la guerrilla tiene su agencia de noticias, los paramilitares tuvieron en su momento jefes de prensa. Todo el mundo tenía información y que se la da masticadita a los periodistas. Y eso las empresas informativas tampoco como que lo asumen, sino rellene ahí. Y mucho más grave cuando se asume, como se mencionaba ahora, si la guerra es como negocio, pues bueno, sería también entonces como negocio para muchos periodistas. Yo creo que el problema es desde muchos puntos de vista. Uno, combatirlos, a tratar de enfrentarlos a todos, me parece muy complejo. Medios para la Paz creo que capacitó en una década como a 2000 periodistas en estos temas. Foros largos, diplomados, conferencias, de todo, y a veces eso como que pasa, pero también es por la alta rotación de periodistas en los medios. En fin, yo no sé, yo veo el asunto muy complicado, y si llamo a la reflexión a cada uno de los colegas es que, hombre, vamos a ir como con la recua de periodistas o vamos a tratar de salirnos de ella y tratar de hacer de la manera más responsable posible y más ética posible, y que esté en nuestras manos el manejo de la información. Pues continuando como en la misma línea que propones, yo creo que uno de los aprendizajes que deja este foro, esta jornada de capacitación que se adelantó en la ciudad de Cúcuta, es que en las regiones hay un gran talento. Nosotros vimos en la ciudad de Cúcuta que hay personas muy talentosas, con muy buenas ideas, con mucha capacidad, pero faltan espacios. Una ciudad fronteriza de la importancia para el país como Cúcuta, que apenas tenga solamente un medio impreso, digamos, ya dice mucho de la falta de espacios y la falta de pluralidad informativa. A eso se suma lo que usted anotaba, el tema de la profesionalización. Muchas de estas personas de las regiones, desafortunadamente, tienen toda la pasión, tienen toda la vocación, pero les falta, digamos, la parte académica, la parte formativa. El problema no creo que esté en si deben o no deben existir facultades de comunicación, si un periodista debe ser profesional o no. Sí, debe partir como del interés personal en formarse, capacitarse, estudiar. Sin embargo, creo que eso sería mucho más motivante para un profesional, para alguien que quiera ser parte de la comunicación, ser parte de los medios, ejercer el periodismo, tener la oportunidad de tener el espacio donde formarse. En el departamento de Norte de Santander solamente hay una facultad de comunicación social y es de la universidad privada. Eso ya, digamos, va limitando un poco el interés o va poniendo obstáculos para una persona que quiera profesionalizarse, ¿cierto? Entonces, tal vez la solución 100% al problema, a la formación, a una mejor formación, a una formación más integral, más ética, más humana de los periodistas, no estén que solamente pase por la academia. Sí ayudaría mucho, ayudaría mucho más si existieran los espacios. Yo creo que eventos como el que se hizo, que si bien de estos se hacen en el año, se hacen muchísimos y se seguirán haciendo, y creo que se deben seguir haciendo, porque espacios como estos para muchas personas es como la oportunidad de poder nutrirse, de poder refrescarse, de poder adquirir cosas que, digamos, en la región
o digamos en su cotidianidad, en su quehacer cotidiano, no va a tener la oportunidad de tener. El hecho de que que haya sido la Universidad de Antioquia la que haya, a través del convenio con el Ministerio de las Telecomunicaciones, con el MINTIC, el que haya estado en la ciudad de Cúcuta, para ellos fue sumamente gratificante en el sentido de que pudieron escuchar otras voces, pudieran escuchar la mirada de personas de otras personas, de personas de otra región, que para ellos los nutrió. Entonces yo creo que este tipo de espacios también pueden ayudar mucho, sobre todo en regiones donde la oferta, tanto educativa, tanto laboral, es más bien limitada. No sé ustedes qué piensan. Hay algo en eso de la formación sobre la que ustedes llaman la atención que sería como importante también poner en debate. Y me estaba preguntando yo en este momento, nosotros, vos, Juan Gonzalo y yo, que cubrimos parte del conflicto a finales de los 90, o sea, ¿qué habría sido de ese conflicto si en ese momento tuviéramos las tecnologías que tendríamos hoy? Yo creo que ahí hay también otra mirada que hay que poner como en esa parte de la formación, y es que hoy tenemos demasiadas herramientas tecnológicas para hacer la tarea mejor, por un lado. Y por el otro, yo creo que hoy la ciudadanía que tiene acceso a esas herramientas de comunicación, el smartphone, que tiene camarita, que tiene teléfono, que tiene video, que puede tomar fotos, que las puede mandar al instante, que está el Twitter, que está Instagram. Entonces yo creo que hoy me pregunto qué hubiera sido de nuestro trabajo si hubiéramos contenido a finales de la década de los 90, metidos, ya que estamos en Norte de Santander, metidos en la Gabarra, en el Catatumbo, cómo hubiera sido la cobertura de esos conflictos con las tecnologías de hoy, ¿cierto? Porque yo sí creo que... Y ya muchos medios lo han hecho y muchos vienen avanzando, pero cómo sacarle más, digamos, más productividad a las nuevas tecnologías. Eso por un lado. Y por el otro, también queda la pregunta, y nos la hacíamos allá en Cúcuta, que son las preguntas que nos preocupan siempre a los periodistas, es el tema de los géneros. Yo creo que también la parte formativa tiene que incluir la reflexión sobre cómo cubrimos desde la utilización de los géneros, ¿cierto?, ciertas cosas. Creo que hay ahora, lo que vemos ahora, si uno lo compara con el pasado, es que en el pasado era más rico en el uso de los géneros, es como mi percepción, por lo menos lo que hacíamos en el colombiano, había mucho más análisis, mucho más crónica, muchas entrevistas, y se entrevistaba a todos los sectores de la guerra. Hoy es muy difícil uno lograr entrevistas con narcotraficantes. Nadie, hasta donde yo sé, o he podido observar en los medios, ha entrevistado, por ejemplo, un miembro activo de Bacrim, que sea jefe. Hay como algunos espacios donde se ha dado, pero creo que eso también hay que llamar la atención sobre eso, cómo estamos cubriendo en perspectiva de géneros periodísticos, ¿cierto?, el tema del conflicto. Si hemos caído en cierta pobreza, digamos, de herramientas, incluso paradójicamente pobreza de herramientas, cuando hoy están a disposición muchas herramientas. Entonces sí creo que valdría la pena, también no sé, si podemos avanzar un poco en eso, y desde la perspectiva académica que vos representas aquí, Juan Gonzalo, mirar qué hace, por ejemplo, EAFIT, que tiene ciertos énfasis en periodismo digital y en todo este mundo contemporáneo de los medios de comunicación. Sí, yo creo que es muy importante lo que decís de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para el acceso a fuentes. Es decir, hoy hay, creo que más celulares, o casi tanto número de celular como ciudadanos hay en el país. Eso significaría que ya no hay la excusa de que no logré encontrar a no sé quién, ¿cierto?
pero tendría que ser mucho más hábil en la búsqueda de fuentes a través de celulares. El uso de las redes sociales para ciertos procesos urbanos sería muy importante, no tanto para los rurales, ¿cierto? Pero yo no sé, mucho fenómeno que se presenta en las ciudades, yo creo que podríamos hacer una gran reportería utilizando a los ciudadanos, utilizando en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Que ya ni tenemos que ir físicamente, sino que a través de redes sociales podemos como conseguir todo ese tipo de cosas. El problema de los géneros, no sé, porque es que a veces las nuevas tecnologías lo que hacen es devolvernos. Internet nos devuelve casi el siglo XIX en muchas cosas, entre otras cosas a que nos obliga a tanta rapidez que obliga a hacer el género más sencillo, que es el de noticia, y a estar informando permanentemente. Entonces, uno para una crónica requiere más investigación, requiere estar en el lugar, oler, sentir, conversar, tocar, y a veces los medios digitales obligan a estar produciendo eso inmediatamente, ¿cierto? El Twitter es muy, muy chévere, pero yo no sé, a veces los cubrimientos que se hacen por Twitter de eventos, si tienen la profundidad, uno en 140 caracteres pegando ahí cositas, eso es como una colcha de retazos, como un rompecabezas. Pero como todo esto son lenguajes nuevos, yo creo que nos toca, ahí sí, lo que yo decía ahora, sentarnos a pensar, sea en la sala de redacción o el sábado en la tarde tomándonos las cervecitas, cómo podemos aprovechar esa vaina, ¿cierto? Porque esto va demasiado rápido y las rutinas normales ahí sí nos desbordan y se salen. Pues yo al respecto tengo como mi percepción, mi punto de vista, y es que a pesar de que existan nuevas tecnologías, de que hoy tengamos muchísimas más herramientas, hay dinámicas del periodismo que siempre son las mismas, ¿cierto? Y es conseguirse la información, contrastarla, tener una fuente aquí, tener una fuente, es decir, hay dinámicas que son las mismas, ¿cierto? A pesar de que haya Twitter, Facebook, lo que sea, Instagram, y yo creo que esa esencia del periodismo no va a cambiar. Y aparte de todo eso, hay valores del periodista que tienen que seguir siendo los mismos. O sea, ese compromiso con la verdad, ese compromiso con la objetividad, pues la mal llamada objetividad, pero digamos con la búsqueda de la verdad, con la ética, con la honestidad con los lectores, con sus lectores. Yo creo que eso nunca va a cambiar y eso no va a cambiar a pesar de las tecnologías que tengamos. En últimas, el problema de las tecnologías, el problema de las herramientas es un problema de la forma, de la herramienta y no del fondo, de lo que uno es como periodista, lo que uno debe hacer como periodista. Hay un frente, por ejemplo, el cubrimiento de lo que es el Twitter y de la instantaneidad que obliga el Internet. Curiosamente, hoy el concepto de tiempo y distancia no es el mismo que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, es un concepto totalmente distinto. Y curiosamente algo que debía de ser para bien, como es la instantaneidad que permite el Facebook o el Internet. Si acaba un partido y la gente a los 5 minutos se está metiendo al internet a ver la crónica del partido, un partido que dura 90 minutos, entonces quieren que una crónica de 1200 caracteres ya esté colgada a los 5 minutos. Es una cosa demencial, creería uno. Entonces hoy en día muchas veces se está sacrificando el análisis, se está sacrificando la comprensión de lo que nos sucede por la instantaneidad. Javier Darío Restrepo decía que en un mundo donde sobreabunda la información, lo que menos necesitaba la gente era noticias, ¿cierto? O sea, hoy la gente no necesita ni siquiera consultar los medios para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces eso lo lleva a uno a preguntarse, bueno, entonces ¿cuál es el papel de uno como periodista? ¿Cierto? Yo creo que en este momento, en esta parte de la historia, pues de la historia de la humanidad, yo creo que nuestra pregunta, o digamos, al periodismo, el periodismo debería entrar como en una etapa de profunda reflexión. Y los periodistas deberíamos entrar en una etapa de profunda reflexión de, bueno, ¿cuál va a ser nuestro papel de ahora en adelante? Ya sabemos que, que la sociedad no nos necesita para informarse. Para eso tiene otras sin número de herramientas y seguro que ellas informan. Entonces, yo creo que nuestra reflexión es, bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel y cuál va a ser nuestro aporte a la construcción de sociedad? Personalmente creo que eso nos implica también
una constante y una mejor cualificación personal, tanto como individuos, en la parte ética y en la parte académica e intelectual. Pues es como una reflexión que he tenido muy personal desde hace rato, que me vengo como cuestionando un poco eso, y creo que eso demanda que uno como periodista esté cualificándose mejor, tanto en la parte humana como en la parte académica e intelectual, si se quiere. No, yo estoy completamente de acuerdo, no tengo nada que ponerle, ni una coma, ni una tilde. Bueno, ahora vamos un poco a darle la voz a los que están viéndonos y escuchándonos por el streaming, porque creo que hay algunas preguntas. Bueno, yo quisiera poner en discusión no una pregunta, sino más bien un comentario que nos hacen a través del chat de periodismo de hoy. Nos habla José Fernando Betancur, nos dice lo siguiente: los periodistas, por la forma como cubren los hechos, de alguna medida entran a ser parte del conflicto. Él dice que hay una tela muy delgada entre cubrir una o varias fuentes en esa situación tan compleja. Yo quisiera que ustedes hablaran un poquito sobre ese tema. Yo creo que en un conflicto armado como el que había vivido Colombia, los periodistas no es que sean parte, antes son como un blanco de todos los actores armados. Blancos en el sentido de que, siempre lo he sostenido, los actores armados todos tratan de ganar a la prensa y a los periodistas, porque ganando la prensa, ganando a los periodistas, van a poder llegar a muchísimas personas. Quien va ganando eso, creo yo, que es la fuerza pública del Estado. Es decir, la manera en que la fuerza pública del Estado, ejército y policía, han ido cooptando a lo largo de los años, los últimos 10 años, a los periodistas, ha sido de una manera verdaderamente magistral desde el punto de vista de estrategias comunicativas. Y los periodistas, sí, reconocemos que el Estado y que la fuerza pública es legítima, que tiene un papel muy importante, pero nosotros no podemos ser sus voceros, ¿cierto? En ese sentido tenemos que ser independientes de ellos, y mucho más sabiendo la fuerza pública nuestra, por estar tan involucrada, pues obviamente, o no tan involucrada, por estar en un conflicto tan delicado, ha cometido muchos atropellos. El problema de los falsos positivos a mí me genera mucha inquietud, porque ¿cuántas noticias habremos hecho con los falsos positivos? Si creo que Naciones Unidas calcula como en 2000, algo más de 2000 los falsos positivos. Si solo se hubiera hecho una noticia de esos falsos positivos, tendríamos 2000 noticias, pero el problema es que no fueron 2000 noticias. De un caso pudimos haber informado 3 o 4 veces. Es decir, estuvimos dando unas noticias equivocadas solamente en ese caso. Yo calculo unas 10.000 informaciones. Por eso, repito, aunque reconozco la legitimidad del Estado y de la fuerza pública, los periodistas no nos podemos volver aliados de ellos, tampoco sus enemigos, por supuesto, estamos simplemente en la mitad. Y repito, creo que en un conflicto armado los periodistas son blanco de todos esos bandos en confrontación, para tratar de dar sus verdades que en un conflicto armado, creo yo, hay que tener mucho cuidado, porque la información en una guerra no es inocente. Nadie, es decir, la información es un insumo más de la guerra, solo que no es una bala, es tan peligrosa como una bala, pero que llega al cerebro de otra manera, ¿cierto? Entonces, frente a la pregunta del amigo, que incluso para hermano mío, porque tiene mis dos apellidos, Betancur, no es mi hermano, pero tipo inteligente, hace buena pregunta, debería ser familiar mío. De verdad, yo creo que los periodistas sí somos como blancos de eso. Y lo vamos a seguir siendo, Bueno, ustedes ahorita, antes de empezar con la ronda de preguntas, mencionaban el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces yo diría que sería bueno que respondiéramos a la pregunta que nos hace @JennyAlejandraE sobre los medios alternativos y los nuevos medios, si son estos una opción de cambio frente al tratamiento de temas como el conflicto en Colombia. Yo sí creo, la experiencia que yo tengo en lo personal como periodista en medios alternativos me da pie para señalar que los medios alternativos son un buen camino.
Lo que pasa es que hay que superar algunas barreras que se advierten sobre los medios alternativos particularmente, ¿cierto? Que son pobres, que son mal escritos, que son de cierta marginalidad y que responden a ciertos intereses económicos públicos porque son ellos los que lo financian, pensando un poco en el caso de Medellín. Pero digamos que los medios alternativos tienen bastante fuerza hoy. Ahora hay más medios alternativos que antes, y retomando lo que decía Juan Gonzalo ahora, es otra manera de los medios tradicionales también de informarse en lo microlocal, porque esos medios se mueven entre lo microlocal, lo barrial, lo comunal. Entonces creo que son una fuerza, pero es una fuerza que hay que cualificar, es una fuerza que hay que mejorarle su estructura, digamos, de negocio, pero también su estructura de sala de redacción, su estructura de cobertura de temas, y creo que es una solución a ciertas situaciones de visibilización de fenómenos que la gran prensa no cubre, porque son muy pequeños o porque son, como lo advierte un poco Ricardo, marginales. Nosotros, Ricardo y yo, tuvimos también la oportunidad de confluir en algún momento en una agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación IPC, estuvimos varios años ahí, y creo que la manera de trabajar nuestra nos llevó a encontrarle sentido a lo poderoso que es la prensa alternativa. Y si uno encuentra que hay un periodismo riguroso de investigación, bien escrito, bien contrastado, apalancado en muchos datos, en muchos documentos, si uno coge todo ese valor agregado y lo monta en nuevos medios, yo creo que la capacidad de penetración de los medios alternativos es mucho mayor, porque tendría una cobertura mucho más amplia, más allá de lo local, incluso globalmente. Nosotros logramos que nos tradujeran informes de Medellín al alemán, al francés, que se reprodujeran en otros lados, simplemente porque tenían una característica básica, muy rigurosos y bien escritos, y eso hay mucha gente en medios alternativos que lo puede hacer, ¿cierto? Aquí Medellín ha tenido, digamos, a diferencia de otras ciudades del país, mucho recurso en lo público para formar muchachos muy gomosos de esto que pueden convertirse en eso, con una utilización de nuevos medios y de nuevas tecnologías, digamos, óptimas en el objetivo de informar. No sé, Juan Gonzalo. No, de acuerdo. Los medios alternativos no son ni mejores ni peores que los otros, y hay cosas buenas y cosas malas como los otros, como los tradicionales. Yo creo que la clave está en lo que dice Juan Diego: muy buena investigación, muy buena redacción, es decir, muy buena edición, así sea fotográfica, audiovisual, de lo que sea. Eso siempre va a funcionar. Eso es lo que pide uno, que le expliquen bien las cosas y que las informen bien y de manera clara y oportuna. Bueno, nos hacen dos de nuestros usuarios conectados una aclaración para el docente Ricardo. Nos dicen que son dos las universidades en Cúcuta que poseen facultad de comunicación social y que son públicas, no privadas como se había indicado: la Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander. Aprovecho también para contarles otra pregunta que nos hacen a través de @periodismo de hoy, y es: ¿cómo debe prepararse el periodista en este tema de cubrimiento en el conflicto? Y en este caso, ¿cuál debe ser el papel de las facultades de comunicación social? Bueno, sobre la preparación, yo había escrito algo hace como 10 años y lo traje por aquí porque dije, de pronto me va a servir. Se llama Las 7 trampas capitales del periodista. Está en mi blog si alguien quiere descargarlo. Primero, hay que conocer la historia, creo yo. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en los problemas de la negociación de las FARC con el gobierno, esos no son de ahora, son de hace 50 años, y hay como una constante ahí, no para justificar a las FARC, sino para entender eso, ¿cierto? Y que un proceso de estos se demora, y así el presidente quiera hacerlo en 3 o 4 meses, pues obviamente estos procesos son tremendamente complejos. Segundo, que les recomendaría a todos, entender el contexto en el que se desarrolla el conflicto, porque los conflictos son muy cambiantes.
por regiones, por momentos, son tremendamente dinámicos y hay que estar muy pendiente de eso. Tercero que recomendaría yo, cuidado con los estereotipos y con el sentido del lenguaje. Las simplificaciones de las que hablaba Ricardo ahora son mortales en una información. Esas generalizaciones, esas palabras que se van diciendo como si nada, cuando uno llega al lugar de los hechos. Ah, no, es que debió haber sido por tal y tal cosa, y después eso que es un simple rumor o una generalización, es que aquí todos eran no sé qué, justifican la muerte y la violencia. Mucho cuidado con la propaganda que hacen todos los bandos en conflicto, porque repito, como lo dije ahora, la información en un contexto de guerra es una información tremendamente manipulable. Quinto, no leer, hay que tener cuidado con no leer las implicaciones políticas de los actos de guerra y de los propios hechos políticos. Es decir, unas fotografías como las que hemos hablado y que han circulado ahí tienen un sentido político que obviamente se puede traducir en unas posiciones de guerra, y al contrario, asuntos que son propios del conflicto obedecen no solamente a una dinámica militar, sino a dinámicas políticas, y habría que analizar eso muy bien. Otra cosa que llamó la atención, cuidado con las lógicas internas de los medios, que son más ilógicas en realidad. Los horarios, cómo hay que enfocar la información, que no se permiten unas cosas, esas rutinas de trabajo de las que hemos hablado, que a veces eso es lo que nos hace perder. Y lo último, yo creo, es que tendríamos que tener una brújula ideológica frente a cubrir la guerra y la paz. Esa brújula ideológica tiene que ser estar del lado de las soluciones negociadas, a mi modo de ver, estar del lado de las víctimas, estar del lado de no atizar más la guerra, pero sin que eso signifique callar los hechos tampoco, ¿cierto? Yo creo que nuestro aporte será, mientras más clara sea la información, yo creo que ese tiene que ser nuestro aporte. Yo le aportaría un poco a lo que dice Juan Gonzalo en relación con las facultades, que creo que las facultades de comunicaciones, sobre todo aquellas facultades que tienen programa de periodismo, que son pocas en el país realmente, la posibilidad de construir líneas de investigación sobre el conflicto armado desde los primeros semestres. Yo creo que aquí se han cometido algunos errores en el sentido de que como el conflicto armado hace parte de nuestro panorama cotidiano, local, regional y nacional, entonces es un tema que está ahí como pensado para que eso sea un trabajo de grado, y se han hecho muy buenos trabajos de grado. Pero yo sí creo que en un país como el nuestro, en una coyuntura como la que vive, digamos, a diario, mirando de cara al posconflicto, a una posible negociación política con las FARC que llegue a buen término, yo sí creo que las facultades tendrían que comenzar a pensar cómo será eso, cómo llevar esos acuerdos desde el primero hasta el último semestre en la carrera, para que haya una reflexión, porque yo soy un convencido que va a haber acuerdo negociado y que eso le va a exigir al país y a todas sus entidades públicas y privadas, ¿cierto?, una reformulación de muchos conceptos y de muchos haceres. Y creo que el periodismo en ese sentido tendría que comenzar a pensarse desde las facultades como qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo, qué necesitamos para hacerlo, qué tipo de estudiantes son los que hay que comprometer en ese trabajo, porque si no es así, creo que llegan a los medios después de obtener su grado y conseguirse un trabajo, y ahí la formación es ya la particular de cada medio, sin que haya mucho criterio para formarse ahí. Entonces sí creo que valdría la pena llamar la atención de las facultades en el sentido de, bueno, vamos a una época posible de posconflicto, ¿qué modificaciones hay que hacerle al currículum para que tengamos unos comunicadores fuertes? Porque es que el asunto de la paz no es que yo la firme hoy y mañana todos tranquilos, eso es un proceso que aquí es cultural, que aquí está entroncado en las ciudades y en los campos, y que necesita mucha interpretación y mucho análisis para que eso se consolide con el paso del tiempo. No sé si Ricardo… Al profesor Juan Gonzalo nos pide uno de nuestros usuarios conectados que si puede repetir el nombre del libro que pueden descargar a través de su blog para consultar un poquito más.
Bueno, yo creo que lo están mostrando, válvuladescape.com con K. escapeconk.com. Ahí hay varios artículos académicos relacionados casi todos con el periodismo y la información de conflicto. Ahí está, ahí está un artículo de estos, pero hay varios, son como 7 u 8 artículos. Bueno, ya hablando un poquito del tema de reconstrucción de memoria histórica, nos preguntan a través de Twitter, ¿cómo argumentarle a una víctima que el dolor causado al recordar es necesario para reconstruir la memoria del conflicto en Colombia? Bueno, digamos que hay cosas, quien ha sufrido una afectación por causa del conflicto armado tiene el derecho de olvidar o de recordar, ¿cierto? O sea, uno parte de ahí. Cada quien es dueño de su dolor y cada quien mirará qué hace con ese dolor, ¿cierto? Lo que he podido aprender a través de la experiencia es que ese dolor compartido primero ayuda a reconstruir, ¿cierto? A enseñarle a las nuevas generaciones que hubo unas situaciones que generaron unas afectaciones muy fuertes y que en la medida en que las tengamos presentes es más probable que no las repitamos. Bueno, eso suena muy paradójico decirlo en este país, llevamos 50 años en guerra, como que no aprendemos. Pero yo parto del convencimiento de que a las nuevas generaciones hay que enseñarles, por ejemplo, quién es Tiro Fijo. Mi sobrinito tiene 7 años y él, tengo toda la seguridad que no sabe quién es Tiro Fijo, una persona con la que yo crecí, pues con ese fantasma de Tiro Fijo, con el fantasma de Carlos Castaño, ¿cierto? Yo creo que a las nuevas generaciones hay que enseñarles quiénes fueron los hermanos Castaño, qué fue lo que le hicieron a este país. Y me parece que en la medida en que participen quienes realmente, o que en la construcción de esa historia, en narrar esa historia de quiénes fueron esos personajes, es mucho más rico y es mucho más enriquecedor y es mucho más fructífero y más constructivo para la sociedad colombiana si lo cuentan quienes padecieron su accionar, que si nos limitamos a contar quiénes fueron los Castaño a través de sus soldados, de sus lugartenientes y de sus hombres, de seguro tendremos una versión muy distinta a quienes realmente fueron sus víctimas. Claro, vuelvo y repito, eso es una decisión personal, cada cual es dueño de su dolor, pero yo estoy seguro de que si esa víctima le cuenta al país qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió, de seguro va a generar un sentimiento de solidaridad y de rechazo a los actos violentos muchísimo más fuerte que si contamos la historia solamente desde el lado del victimario. Es como decir, la guerra siempre la cuenta el vencedor y nunca se escucha al vencido. O sea, las historias de la Segunda Guerra Mundial siempre las ha contado los aliados, pero nunca hemos sabido, bueno, ¿y qué pasó con los alemanes? Pues después de que perdieron la guerra, ellos quedaron sumidos pero son muy, muy pocos los libros que tenemos de eso. En este país no tenemos, es decir, los únicos que han perdido en la guerra que hemos padecido ha sido la sociedad civil, y lo dijo hace poquito la Comisión de Memoria Histórica, cuando son como 200.000 víctimas, 220.000 víctimas, de las cuales el 80% son personas que nada tenían que ver con la guerra. El 80% de las personas que han caído en este país nada tenían que ver con la guerra. O sea, ¿por qué no escuchar esas historias para poder que la sociedad de una vez por todas se pare y diga no más violencia? Que es que yo creo que también un poco la indiferencia que tiene este país frente a la guerra, el ánimo que tiene la sociedad, el ánimo no, digamos, lo proclive que es esta sociedad a las soluciones violentas, por ejemplo, como la del conflicto armado, también parte un poco porque no se ha escuchado a las víctimas, a quienes han padecido esa violencia que nos ha azotado. Esa sería como una justificación para decirle a alguien que ha sufrido y que no quiere contar y que no quiere olvidar, decirle, vea, es simplemente esto, tenemos que parar esta guerra. ¿Y cómo la paramos? Pues dígale a la gente lo que usted ha padecido. Y en eso creo que el periodismo es fundamental. Pues los periodistas ahí tenemos un papel fundamental, como decía el profesor Gonzalo. Ese norte o esa brújula ideológica siempre
del lado de las víctimas, de quienes han padecido toda esta ignominia. Bueno, nos cuenta @contrasierra, nos pide que el profesor Juan Diego hable un poquito del tratamiento, del cubrimiento del conflicto en la zona del Bajo Cauca. Él dice que tienen muchas limitantes para hacer un buen periodismo de investigación. Bueno, un saludo a la persona que pregunta. Ya lo había dicho, digamos, al inicio Juan Gonzalo, y lo hemos hecho referencia al tema en el transcurso de esta conversación. Y es que, claro, el Bajo Cauca tiene unas connotaciones de conflicto bastante marcadas, que determinan el quehacer periodístico de la región. Allá, pues en lo personal conozco bastante la zona, la hemos recorrido, vamos, en función del trabajo periodístico, y uno encuentra que hay muchas limitaciones en cuanto al tema, por ejemplo, de seguridad, los desplazamientos a las zonas rurales. El Bajo Cauca llegó a tener, que creo que todavía está por ahí, uno de los periodistas más amenazados del país. Vivía en Tarazá, o vive en Tarazá, y al lado de la estación de policía, y en medio de una situación muy compleja para hacer reportería por la situación de confluencia de grupos armados ilegales, tanto en la época del paramilitarismo como en la época de la postdesmovilización. Confluyeron 3, 4 bloques paramilitares, 2, 3 frentes de la guerrilla, y hoy persiste la presencia de la guerrilla y también la presencia de grupos postdesmovilización armados ilegales. Entonces es un drama para estos muchachos que conozco personalmente, que he trabajado con ellos en algún momento, que fui su profesor en algún momento, de las afugias que corren, y sí hay que tener siempre un foco permanente sobre ellos, también para protegerlos. No sé si recordarán que uno de los periodistas, muy jóvenes por cierto, fue agredido durante las marchas que hubo recientemente allá por el ESMAD, que ese es el otro filón que tenemos los periodistas como espacios de vulneración, que es nuestra relación con la fuerza pública en los momentos de cobertura de protesta social, que eso será todo un tema de debate para un próximo foro, porque creo que ahí hay grandes reflexiones, y ya los periodistas del Bajo Cauca los han padecido en carne propia porque han sido agredidos de múltiples maneras. Bueno, vamos a hacer ya la última pregunta para ir cerrando. Les contamos también a quienes están conectados en este momento que las docentes Patricia Nieto y María Victoria no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Entonces la próxima semana vamos a realizar otro streaming con ellas hablando sobre el tema de memoria. Les estaremos contando días antes para que puedan programarse y asistir al encuentro virtual. Nos dice Eder de Jesús Narváez a través de la cuenta de Periodismo de Hoy 2 cosas. ¿Cuál es el papel primero de las redes sociales en el conflicto? Ya no hablando tanto del medio como tal en sus publicaciones, sino el tratamiento que le dan a través de redes sociales. ¿Y cuál es la responsabilidad también de los medios y de los periodistas en territorios donde hay muertes constantes? Él, por ejemplo, nos escribe desde Caucasia. Entonces, quisiera que le respondiéramos esas 2 preguntas. El asunto de las redes. No sé, porque no sabría responder muy bien, porque no le he hecho como tanto seguimiento a eso. Yo lo que sí creo es que podemos aprovechar un poco más las redes sociales, en tanto que por ahí circula muchísima información, pero como toda información la tenemos que verificar. Entonces, es decir, el hecho de que la circule por las redes o que sea de un medio alternativo, eso no la hace absolutamente buena, como tampoco la hace mala que venga de una fuente oficial de por sí. Yo a mis estudiantes les digo lo siguiente: cuando uno como periodista, la mamá le diga que lo quiere mucho, uno tiene que dudarlo.
Es decir, hay que dudar de todo uno como periodista. Entonces, yo sí creo que podemos aprovechar mucho las redes en el sentido de, como lo planteaba Juan Diego ahora, la gente está tomando muchas fotos, hay muchas asociaciones que ya están tremendamente conectadas, en eso los indígenas yo creo que son los que van más adelante en el país, saben utilizar muy bien las redes, el movimiento campesino a partir del último paro yo creo que empezó a entrar como en eso, entonces yo creo que nos va a servir a futuro mucho, pero repito, teniendo en cuenta, bueno, y yo creo que uno puede ir armando también a través de las redes sociales su sistema de información, igual que como lo hacemos tradicionalmente en una libreta telefónica, ¿cierto? Pero no sabría contestar exactamente porque no sé qué tanto se esté moviendo por ahí en cuanto al tema de las redes y el conflicto por ese lado. Ya la segunda parte de la pregunta de Eder es un poco cuál es la responsabilidad de los medios frente a los homicidios. Yo tengo una zona como el Bajo Cauca y particularmente Caucasia, ya lo habíamos advertido, nosotros en el foro, ya para ir como dándole un cierre a esto, en el foro lo habíamos advertido desde la década de finales del 90, los medios de comunicación locales en Norte de Santander fueron muy proclives a pasar el muerto sanguinolento en portadas. Digo, yo como ciudadano y como periodista sí rechazo ese tipo como de situación. Yo no creo que esa sea la manera de mostrar los homicidios en un territorio local. Creo que en Caucasia algunos medios están haciendo ese juego. Lo que hemos advertido es que al parecer eso vende y eso ya se ha, digamos, incrustado como en la conciencia ciudadana, que se incrusta porque hay otras variables que le abren el espacio a ese tipo de situaciones. Uno no quisiera que eso fuera así, pero habría que entonces crear una cultura como el periodismo distinto de largo plazo para rebatir un poco los argumentos de un medio que decide colocar diariamente un muerto en su portada. Bueno, podemos ya darle cierre a esta sesión de streaming. Les recuerdo que la próxima semana estaremos con María Victoria y con la docente Patricia hablando sobre el tema de memoria. Muchas gracias a los docentes Juan Gonzalo, al docente Ricardo y al docente Juan Diego por acompañarnos el día de hoy y hablarnos un poquito de lo que fue el taller de periodismo y su responsabilidad en el conflicto en Cúcuta. Les recordamos que a través de la página web de periodismodehoy.com pueden acceder a las memorias de ese taller y a los resultados que arrojó el taller a través de un botón ubicado en la parte izquierda del home y tener pues como más claro todo lo que tratamos el día de hoy. Próximamente también podrán tener acceso al streaming que tratamos el día de hoy. Muchas gracias a los docentes y muchas gracias a quienes se conectaron con la red. Recuerden que están disponibles aún nuestros cursos virtuales y que los invitamos a que hagan parte de la red de periodismo de hoy. Muchas gracias.